contextos. La voz de los protagonistas. Con nosotros está el arquitecto Gustavo de la Vega, coordinador de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana Torreón, y el doctor arquitecto Carlos Llop. Con ellos vamos a platicar sobre el workshop 2016 que organiza la Universidad Iberoamericana, específicamente la coordinación de la carrera de arquitectura. Y en esta ocasión, bueno, dicen que no hay casualidades. Y la verdad es que sorprende que hayan elegido este tema y que entonces este tema haya estado tan respaldado por lo que la naturaleza nos ha traído en esta temporada a la laguna, que es el agua, a lo que nosotros conocemos como el lecho seco del río. Pero mejor, Gustavo, que tú nos pongas como el contexto, el marco de referencia de por qué eligieron este tema para el workshop. Primero explicar qué es el workshop, sí, y la relevancia de los invitados. Sí, pues primero que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y en la universidad hemos tratado ya en varios años lo que es impulsado lo que es un modelo de metrópoli sustentable, y dentro de este proyecto pues tenemos algunos foros y algunos workshops. El workshop es un taller, digamos, que dura una semana, y en este caso estamos haciendo un taller que es Sistema de Parques y Espacios Públicos Metropolitanos. Uh-huh. Lo que queremos es digamos, el río nosotros actualmente lo vemos como una frontera donde ni un municipio ni los estados le toman, digamos, en cuenta, y realmente se vuelve un límite, una frontera entre los dos ciudades, y realmente vivimos de espaldas, no vivimos cara al río, sino de espaldas. Y lo que pretendemos es abordar el tema del río Nazas, y no solamente hacer un parque lineal, sino realmente cómo unir las dos ciudades a través del río, y que sea un punto de encuentro y no un punto de separación, ¿no? Básicamente es lo que trata el tema del workshop, cómo el río lo podemos, o las ciudades, integrarlas al río y vivir pues de las dos ciudades de cara a cara, ¿no? Sí, un río que recordamos que río nada más cada avenida, ¿no? Exactamente. Porque finalmente el lecho se ha venido utilizando para sacar material de construcción como una explotación de materiales para construcción, como un depósito de basura, y como la posibilidad también de desfogar aguas industriales a un lecho seco que lo guarda todo, ¿no? Y que no dice absolutamente nada, pero que las autoridades tanto de medio ambiente federales como estatales, la propia Conagua, no han puesto un freno y un alto a estas irregularidades. Pero además es un río invadido, cuyo cauce ha estado siendo invadido invariablemente por asentamientos humanos, que luego cuando pasa el agua pues les pasa la factura y les cobra el derecho, ¿no? de lo que han venido disfrutando de manera irregular a lo largo de tanto tiempo. Entonces, yo no sé, y tengo la impresión, y nada más es una impresión, que al cabo de 1 año, 2 años que pase esto, se nos va a olvidar otra vez. ¿Cómo hacer para que no se nos olvide? ¿Y cómo hacer para que no haya una crítica tan puntual, por ejemplo, con el Metroparque que ahora se hizo y que se tuvo que quitar de manera apresurada pues las instalaciones que ahí se habían hecho, y que realmente sea algo perdurable, y no sea nada más ocurrencia o algo fortuito, o algo que no tenga un sentido y una coordinación a corto, mediano y largo plazo, que creo que es el gran reto. Sí, yo creo, bueno, parte de este workshop es tener una primera aproximación a todo el tema del río, pero el proyecto es, digamos, desde la cuenca alta hasta, digamos, a la laguna de Mairán. O sea, no es solamente verlo en una parte parcial, sino verlo completo desde el punto de vista urbano, pues. Sí, y desde el punto de vista ecológico, y luego obviamente ya en la parte urbana. Pero yo creo que todo esto, tenemos que hacer proyectos y planes. El problema es que el río no está ni en un proyecto ni en un plan. Entonces, cuando se vuelve pues ese tiradero de basura, o que a nadie le toma atención, salvo en estas avenidas de agua. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros queremos es realmente hacer un proyecto, un plan estratégico, y que sea, digamos, no solamente el río, sino toda la margen del río. O sea, cómo integras a las dos ciudades y generas una interconexión entre ellas, ¿no? Cómo generas un ecosistema entre el río y, digamos, la ciudad. Uh-huh.
Eso es estupendo. Ahora, ¿en qué consiste el workshop? La presencia de invitados de primer nivel, de primer orden. Sí, en esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Job, también nos acompaña el arquitecto José Manuel Pérez Muñoz y el arquitecto José María Murillo, que vienen también de España, de Sevilla. Uh-huh. Y bueno, tenemos al doctor Carlos Job con nosotros. Bienvenido. Qué bueno que esté en La Laguna y qué bueno que le ha tocado esto, ¿no? Que yo digo que no es casualidad, por algo y para algo suceden las cosas. ¿Qué es lo que alcanza a ver, doctor, en función de esta necesidad de que el río sea un motivo integrador y no un motivo de separación y de distancia entre los diferentes municipios por donde corre? Bien, también en principio, buenos días, muchas gracias a la universidad por esta oportunidad, porque en realidad las universidades lo que somos no es islas al margen de la realidad, sino lugares de conocimiento aplicado. Y por tanto, seamos españoles, mexicanos o de donde sea, tenemos también una conciencia local, donde habitamos y cómo hacer el bien para las poblaciones con las cuales convivimos, pero también una conciencia planetaria. Cuando hablamos de ríos, podemos pensar que son este río, el río Nazas, como un río independiente de todo un sistema territorial. A la práctica, quien vive al lado del río, quien lo utiliza o quien lo degrada, no solamente está degradando su entorno inmediato o usando su entorno inmediato, sino también influyendo en algo que Habitat 3, que se celebrará en Quito próximamente, plantea, que es la calidad ambiental de nuestra casa planeta. Yendo a la pregunta más concreta, ¿por qué nos interesa y por qué estamos tan evidentemente agradecidos universitariamente? Porque son problemas muy similares los que tenemos en todos nuestros entornos en relación a los cuerpos de agua. El río, que es fuente de vida y que originariamente sirvió para crear las ciudades desde los orígenes prácticamente de la humanidad y de la civilización urbana, Éufrates y Tigris y todo, digamos, los valles, digamos, que dieron lugar al nacimiento de la ciudad. Los ríos, además de ser cuerpos de agua y fuente de vida, también han sido fuente de progreso industrial, de transformación, y por tanto no es casual que se extraigan materiales. No es extraño, digamos, que se aboque sobre el río los residuos urbanos. ¿Qué deberíamos hacer? Hacerlo menos para llegar a no hacerlo. Y por tanto que el ciclo del agua, que sale desde el cielo, cae con la lluvia, ¿no? Y que origina sus cuencas, y que además es irreproducible porque no se regenera, tengamos conciencia de que esto es un bien económico, es un bien social, es un bien cultural y que por tanto debemos abordarlo bien. Frente a la pregunta, ¿qué hacer? No dejarlo olvidado. Trabajar en la regeneración del cauce de la ribera, trabajar en la bonificación del agua y de la calidad de las aguas. En definitiva, este territorio, por lo que estamos viendo, su riqueza agrícola, ¿no? Y los derivados que produce dependen esencialmente del agua, de los pozos de captación y no directamente del río, pero el río forma parte de este sistema. Los canales siguen llevando el agua que tal vez debería llevar el río. Por tanto, el río es un espacio múltiple con una red de no solamente el lecho donde pasa el Nazas y en el tramo más urbano de su cauce, sino que es todo un sistema desde, digamos, su origen de Cuenca hasta la laguna de Marián y también pasando por el cañón de Calabazas, ¿no? Y generando, digamos, a partir de allí toda una red de canales, algunos todavía visibles, el canal Sacramento, y otros invisibles pero que todavía están, y que por tanto debemos pensar en el río como un árbol de vida que se inicia desde sus raíces y acaba en sus hojas. El agua del río también está en las casas, en los hoteles, ¿no? En la calidad ambiental de este clima que puede ser muy duro o que a través de la humedad puede ser muy, muy fértil. Abordar, ¿no? Los aboques o las aportaciones indebidas, ¿no? Sanear y limpiar el río, ocuparlo con actividades lúdicas, pero también con actividades ecológicas, replantar la ribera, ser capaces de mantener láminas de agua, que tengo entendido que los 60 metros cúbicos segundo del río se van antes de que pase por el río, pero podemos dejar una parte de agua, ¿no? Que también fluya sobre el río. Pero cuando no hay agua, también hay agua. Hay ríos secos, hay ríos que en régimen de estiaje que tienen una calidad paisajística muy potente. Yo debo decir muy humildemente que la visión del río seco visto en las fotografías y ahora con esta maravilla de inundación sigue siendo el río, como una persona cuando, digamos, a través de su vida va cambiando su faz, y por tanto creo que no se debe valorar solamente el río como si fuera un río caudaloso amazónico o danubiano.
¿no? Es un río con una personalidad propia y muy potente que también determina una identidad específica de este territorio frente a otros. Pero justo ahí es donde hay una discusión en este mismo momento. Es la discusión que tiene que ver con una discusión que está siendo llevada en todos los terrenos, en todos los países. El cuestionamiento de las presas. Y no lleva agua porque nosotros hemos decidido que no lleve agua, porque las presas se encargan de controlar el flujo del agua. Entonces, valdría la pena tal vez llevar la discusión a ese terreno y entonces concluir que si bien no siempre llevará el caudal que ahora estamos viendo, pero que pudiera haber un espejo de agua, claro, permanente, y que de esa manera no lo olvidáramos. Bueno, aquí hay que ver el tema agrícola, pero yo creo que se podría llevar a un espejo de agua, digamos, al río, o habría que hacer un estudio, digamos, no necesita ser un río, digamos, con una profundidad y tener demasiados metros cúbicos de agua, pero sí se podría generar a lo mejor un espejo de agua en alguna parte de la mancha urbana, y de esa manera, digamos, también reactivar la comunicación y la vida del río, ¿no? Pero ¿se valdría entonces utilizar el lecho seco para colocar infraestructura, para hacer parques lineales, como en este momento existe ya en la zona urbana de la laguna, un parque lineal? ¿Sí se vale invadir un terreno que no es nuestro finalmente? Bueno, si hablamos de parque lineal, podemos pensar que es ocupado por canchas deportivas, por invasiones de vivienda, ¿no? O por infraestructuras. Depende de qué tipo de invasiones son, o de ocupaciones, ¿no? Son interesantes, otras son lesivas para el propio río. Cohabitar, yo creo que la cohabitación es lo más importante. Hay terreno para todo. En 300 metros, 200 de distancia entre un margen y otro, todavía el lecho del río debe ser un lecho libre. Ecológicamente se necesita que la dinámica del río no se encauce totalmente, sino que tenga sus espacios de cauce, ribera y territorio alrededor de la ribera. Pero también la ciudad puede tener sus frentes urbanos, ¿no? Sus nuevas fachadas, sus nuevos bulevares que van acompañando el paseo y una nueva circulación, y además la lámina estable puede ser posible. Hay mecanismos de presas neumáticas, micropresas, que permiten embalsar el agua cuando hay mucha, mantener un mínimo de agua cuando hay poca, con un medio metro cúbico de agua segundo, y prácticamente este tipo de... Hablamos ahora en términos genéricos, Esto puede ser posible. Por tanto, cohabitar, llenar el río en su espacio central de actividades o de infraestructuras, creo que no. No. Bueno, lo que se está requiriendo, y el tiempo nos ganó, fue una mañana muy llenita de invitados. Hay que ocuparnos del río los 365 días del año. O sea, creo que esa es la conclusión a la que podríamos llegar, y estas jornadas intensas en la Universidad Iberoamericana le darán más referencia a los estudiantes. Gustavo, nos encontramos en una próxima ocasión. Claro que sí. ¿Te parece? Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido a La Laguna. Muchas gracias a ustedes y a Torreón y a Gómez Palacios y Ciudad Lerdo, esta conurbación metropolitana tan interesante. Que se lleve gratos recuerdos. Vamos a la pausa.